Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews. Hoy vamos a repasar toda la actualidad con especial atención a la pandemia de COVID-19, y es que mientras Europa, por un lado, decidió empezar a abrir sus fronteras a inicios de mes, la situación es cuando menos aún compleja en América, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Vamos a conocer todos los detalles. Empezamos, como siempre, con nuestros titulares. España rinde un homenaje de Estado a los más de 28.400 fallecidos por la pandemia de la COVID-19. Mientras España registra el mayor aumento de casos de COVID desde mayo, Grecia obliga a los viajeros a presentar un test negativo de coronavirus para entrar en el país. División en el gobierno italiano sobre las condiciones y la forma que tendrán las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo post-COVID-19. Pese a la oposición del gobierno, la Cámara de Diputados chilena aprueba un proyecto de ley que rompe los blindajes del sistema de pensiones heredado de la dictadura. Miles de bolivianos protestan contra las políticas de salud, educación y trabajo del gobierno de Áñez. En Bulgaria, el Partido Socialista presenta la quinta moción de censura contra el gobierno de centroderecha de Boiko Borisov. Las protestas continúan en la calle. España ha rendido un homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19. En una ceremonia laica presidida por el rey Felipe VI y a la que han acudido numerosas figuras políticas españolas y europeas, se ha honrado la memoria de los más de 28.400 fallecidos durante la pandemia. Hernando Calleja, que perdió a su hermano, el periodista José María Calleja, tomó la palabra. La COVID ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo, no lo olvidemos, una ejecutora fría, cruel y destructora. Yo creo que mi dolor se parece al dolor de todos y cada uno de los familiares de las víctimas. El rey Felipe VI no quiso dejar atrás a esa primera línea del frente que durante semanas lo dio todo para que el país siguiera funcionando. Hoy reconocemos conductas llenas de entrega a los demás sin reservas, aún poniendo en riesgo la propia vida. Llenas de solidaridad, de valentía, de ejemplaridad y de generosidad, que nos han emocionado y que nos enorgullecen a todos. La ceremonia solemne en el patio de armas del Palacio Real ha tenido lugar la víspera del inicio de una cumbre europea en la que se discutirá sobre los fondos de reconstrucción destinados a levantar la economía de España y de otros países europeos gravemente castigados por la COVID-19. España ha registrado el mayor aumento diario de casos de COVID-19 desde el pasado 22 de mayo, 390. Es evidente lo complicado que resulta a veces unir prevención con reactivación económica o alcohol con distanciamiento social. En la localidad de Magaluf, en Mallorca, las autoridades han ordenado el cierre de varias calles de ocio nocturno ante las juergas de grupos de jóvenes, muchos de ellos turistas alemanes y británicos. A veces les tienes que decir 2 veces, se sientan, pero en general te hacen caso. ¡Salud! Cataluña es la región española más afectada por nuevos brotes de coronavirus. Unas 160.000 personas han vuelto a ser confinadas en la ciudad de Lleida, donde los contagios han aumentado un 41% en una semana. Mientras, en Rumanía, el gobierno ha extendido otro mes el estado de alerta decretado por la pandemia. El país ha notificado 640 nuevos casos en las últimas 24 horas. El presidente Iohannis ha destacado la importancia de usar mascarillas y guardar las distancias. No deberíamos perder lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos una nación poderosa y juntos podemos superar esto. Con los casos de COVID creciendo también en varios países balcánicos, los controles sanitarios son ahora más estrictos en la frontera de Grecia con Bulgaria. Todos los viajeros que entren en Grecia deberán aportar el certificado de haber dado negativo en el test de coronavirus en las 72 horas previas. Y en Francia, Disneyland París ha comenzado su reapertura de forma escalonada. El mayor parque de atracciones de Europa tendrá aforo limitado y uso obligatorio de mascarillas para mayores de 11 años.
La partida para Italia del Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros será la mayor de la Unión Europea, pero la forma en que será transferido el dinero, así como las dimensiones de la respuesta de Bruselas al COVID-19, siguen sometidos a debate tanto por los Estados miembros como en el propio Parlamento italiano. A juzgar por el plan de estímulo fiscal sin precedentes, parece que Bruselas ha oído la petición de solidaridad lanzada por Roma. Italia es el país más golpeado por la crisis, aunque también es el Estado europeo que ya contaba con una de las economías más débiles antes de la pandemia. Italia es el único país que dejó de ser contribuyente neto, es decir, que contribuía con más de lo que recibía, para pasar a ser un beneficiario neto junto con Grecia y España, además de otros países. Así que desde ese punto de vista Italia ya ha ganado la batalla. Creo que Italia debería recibir todos esos fondos, los necesita desesperadamente. Pero ante la cumbre de la UE, los dos grandes partidos del gobierno italiano no están de acuerdo en qué tipo de ayuda financiera debe recibir su país. Al contrario que el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Democrático cree que Italia debe usar todas las herramientas financieras que le ofrezca la UE. Preocupa especialmente la última propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, que sugiere que los Estados miembros ratifiquen la decisión de la Comisión de ofrecer ayuda financiera a cualquier país mediante un sistema de votación mayoritario. La idea de que la decisión la tome el Consejo de la Unión Europea creará problemas y parecerá política, aunque el respaldo venga de una mayoría cualificada de Estados miembros. Pedimos claramente al Gobierno que exija que sea la Comisión Europea, según la propuesta inicial, quien evalúe la aplicación de reformas nacionales para acceder a la financiación de la Unión Europea. Pero el partido que más da la batalla en contra de que Bruselas imponga nuevas medidas fiscales es el Movimiento 5 Estrellas. La prioridad de Italia es obtener claridad. No queremos decir sí o no a una u otra herramienta financiera. Lo primero que queremos es que el marco sea claro y luego iremos a por lo que necesita Italia. Lo que temo y lo que todos temen es que como consecuencia de la crisis haya mayores tensiones sociales. En semejantes condiciones no podemos pensar en un plan de austeridad que se agregue a los que ya pasó en 2008. Alemania asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea este mes y a pesar de que las medidas son urgentes, la canciller Angela Merkel dijo que llevará tiempo llegar a un acuerdo sobre el fondo de recuperación. Y eso es porque, como Merkel destacó, las diferencias continúan. De hecho, como podemos ver, la crisis no ha golpeado a los 27 Estados miembros de la misma manera. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. Bofetón del legislativo chileno al gobierno de Sebastián Piñera. Con el apoyo de 13 legisladores del bloque oficialista, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que permite a los ciudadanos retirar de forma anticipada el 10% de lo cotizado en su fondo de pensiones para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. La votación estuvo precedida por numerosos llamamientos en las redes sociales para presionar a los parlamentarios y tuvo como telón de fondo una cascada de actos violentos. Lo que ocurrió anoche es grave, es particularmente grave. Durante varias horas, en la región metropolitana y también en algunas regiones del país, distintos grupos se dedicaron a realizar hechos violentos como saqueos, barricadas y ataques a carabineros y unidades policiales. Instaurado por Augusto Pinochet en 1980, el modelo de pensiones chileno se basa en el ingreso obligatorio del 10% del sueldo bruto mensual en un fondo de pensiones que gestionan entidades privadas y del que solo se puede disponer tras la jubilación. En estos momentos acumula unos 200.000 millones de dólares. El gobierno intentó frenar la modificación de la ley presentando nuevas medidas para ayudar a la clase media. La oposición considera que ha llegado el momento de reformar un sistema que consideran injusto e insolidario. La aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados fue saludada por una cacerolada masiva en algunos barrios de Santiago y en otras ciudades del país. Sin embargo, no tiene garantizado el apoyo necesario en el Senado y hay quien teme que un rechazo desemboque en un estallido de protestas sociales como el que se vivió en el país el pasado mes de octubre. Miles de bolivianos protestan contra el gobierno de Áñez.
violan el confinamiento argumentando que es imposible estar en casa sin trabajar si no hay apoyo económico del gobierno. La marcha congregó a unas 4.000 personas y recorrió unos 12 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta La Paz. En síntesis, ha afectado a todos los ciudadanos esta pandemia en el tema económico, y los pocos ahorros que tienen nuestros ciudadanos, pues lamentablemente lo están acabando. Imagínense de aquí a los posteriores días, no queremos más vivir esa situación de la incertidumbre. Desde la declaración de emergencia sanitaria y confinamiento en marzo están suspendidas las clases. Especialmente los colegios privados pusieron en pie la enseñanza por Internet. Estamos pidiendo educación gratuita, internet gratuita estamos pidiendo, porque hay muchos niños que no tienen el celular así, con internet, y no pueden estudiar. ¿Qué van a hacer esos niños? Eso estamos pidiendo a la señora transitoria. La situación de los hospitales es crítica, con una sanidad pública infradotada y saturada. En la situación de la salud estamos exigiendo la dotación de insumos, implementación para todos nuestros compañeros que prestan servicios precisamente en todos los centros de salud. La pandemia en Bolivia va a peor. Presenta una curva ascendente. El gobierno interino estima que el pico llegará entre finales de agosto y comienzos de septiembre. En Bulgaria, el Partido Socialista ha presentado una nueva moción de censura contra el gobierno del primer ministro Boiko Borisov. Es la quinta desde 2017, cuando se formó este ejecutivo de centro-derecha. El Partido Socialista búlgaro argumenta que ha fracasado en la lucha contra la corrupción. La única forma de salir de la situación, una condición para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad, es que el gabinete presente su renuncia para que personas inteligentes, competentes y honestas puedan hacerse cargo del país. No participaremos en ningún plan nacional de acuerdo. Como respuesta, Borisov ha pedido a 3 de sus ministros que dimitan y llama a la unidad ante los tiempos difíciles que se avecinan. En la actual situación tenemos que afianzar lo conseguido. Tengo algunas ideas al respecto. Lo que me detiene es el Consejo Europeo del viernes y sábado. Hasta ahora hemos negociado más dinero para Bulgaria y solo tenemos que defenderlo. Ya son 7 los días de protestas en la capital, Sofía, contra el gobierno. El martes por la noche un grupo intentó entrar en el edificio del Parlamento, pero la policía lo impidió. Europa debe estar preparada para hacer frente a una eventual segunda ola de infecciones por coronavirus, y con este objetivo la Comisión Europea ha planteado la necesidad de aumentar las pruebas de detección, incluso en los casos asintomáticos. También quiere promover los sistemas de rastreo y, sobre todo, su interoperabilidad. No habrá una aplicación de rastreo europea. No creo que la gente espere que la Comisión desarrolle tal opción, pero es el deber y el papel de la Comisión asegurarse de que todas las aplicaciones de rastreo que se están desarrollando a nuestro alrededor sean compatibles, y siempre favoreciendo la protección de datos, evitando la localización. Todo esto está ya sobre la mesa. De este modo, a la industria le resultará más fácil adaptarse a estas pautas. En Europa, 10 países ya han adoptado el sistema de rastreo y en otros 11 están en fase de desarrollo. Pero para que resulten efectivos es necesario que mucha gente se descargue la aplicación. Necesitamos que alrededor del 60% de la población use estas aplicaciones, y para ello es esencial que la gente se fíe, de lo contrario no las descargarán. Deben saber que no se rastrea a la persona, se rastrea el teléfono y se observa qué teléfonos estaban cerca. Pero no se puede forzar una solución tecnológica, es un problema cultural. Las personas deben respetar la distancia de seguridad. La aplicación es útil, pero no es la solución definitiva. La Comisión también recomienda adelantar la campaña de vacunación contra la gripe estacional, en este caso para evitar que los servicios sanitarios se desborden. Los campamentos de verano entran en estado crítico. Solo los urbanos logran sobrevivir en esta batalla contra el coronavirus. Mientras que capitales como Madrid duplican su número de plazas, en toda España se han cancelado el 60%.
La razón fundamental es que aquí los niños no tienen que dormir y que muchos padres siguen teletrabajando. De cara a mí a organizarme con el horario laboral es una gran ayuda, aparte para los niños después de haber estado 3 meses en casa necesitan un poco ya interrelacionarse. Las medidas de seguridad son fundamentales. Nos toman la temperatura antes de entrar a la academia, también nos desinfectan manos y pies. Con mascarilla siempre, cada uno trae su estuche y en cada clase tenemos un bote de desinfectante por si hay que limpiarse las manos, pues lo tenemos allí para cogerlo. Los centros urbanos han eliminado las excursiones. Un poco para evitar desplazamientos y masificaciones en el transporte público y demás, hemos preferido que los niños se queden aquí y estén en una situación controlada. Para que los niños estén 100% seguros ha aparecido una nueva modalidad a distancia. En este campamento del Jarama, los 300 menores que solía albergar ya no acuden a sus instalaciones. Ahora las actividades deportivas o cooperativas se disfrutan online. Por ejemplo, actividades de granja escuela, anteriormente presencial, pues podíamos ir, ver los animales, compartir con ellos, jugar, tocarles. Entonces ahora hemos tenido que adaptar a modo de cámara de trampeo y observar esos animales en su estado natural, pero a través del soporte digital. También hay campamentos tradicionales que no se han cancelado, como este de Sepúlveda, en Segovia. Han notado una menor afluencia debido al miedo al coronavirus. Antes de la pandemia, el sector movía más de 8.600 millones al año y generaba 200.000 empleos. Calculamos entre 110.000 y 120.000 empleos no generados, un descenso de la facturación del 70% y el impacto que tenemos en la España vaciada, en donde tenemos y generamos muchos impuestos indirectos y que este año no lo vamos a generar. Los campamentos de pernocta que sobreviven han reducido su aforo a la mitad, una situación crítica que les permite un mayor control si se produce algún rebrote. De hecho, esta semana aquí en la Comunidad de Castilla y León, 7 niños y un monitor han dado positivo por coronavirus. Juan Carlos de Santos desde Segovia para Euronews. Aunque paralizó su obra durante el confinamiento, Banksy vuelve a utilizar la calle como un lienzo. Tras el homenaje al personal sanitario en mayo, el artista ha elegido el Metro de Londres para llevar a cabo su última creación. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el británico comparte cómo se ha colado en el metro vestido con el traje de los profesionales que desinfectan los vagones. Pero en lugar de líquido desinfectante, va equipado con pintura. Así ha llenado las paredes del metro con sus características ratas. Bajo el título "Si no te pones la mascarilla no subes", el artista ha intentado concienciar acerca de su uso, ya que desde el pasado 15 de junio es obligatorio en el transporte público. Pero poco ha durado la obra. Según el diario británico Daily Mail, un empleado de limpieza la borró al pensar que se trataba de un graffiti común, ya que el metro de la capital británica sigue una estricta política anti-graffiti. La Unión Europea quiere combatir la evasión fiscal y, más concretamente, reducir la capacidad de las multinacionales para utilizar los regímenes fiscales de ciertos Estados miembros. Y para ello, lo primero es acabar con el derecho a veto. Algunos países, mi propio país, Países Bajos, pero también Luxemburgo e Irlanda, son fundamentales en la industria de la evasión fiscal y queremos cerrar ciertas lagunas importantes. La Comisión puede tener éxito si consigue que las decisiones sean por mayoría cualificada, porque significaría que los piratas fiscales o los paraísos fiscales de la Unión Europea quedarían relativamente aislados. La presentación de la propuesta de la Comisión ha coincidido con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando la razón a Apple y anulando el pago de 13.000 millones de euros que le reclamaba Bruselas. Para el Ejecutivo comunitario, esto hace más urgente y clara la necesidad de avanzar en la reforma comunitaria del impuesto de sociedades. Las compañías digitales multinacionales también deben pagar la parte que les corresponde de los impuestos. Y el paquete de propuestas que hemos presentado también va de esto, de una reforma fiscal global para las empresas. Se está trabajando a nivel internacional, pero si no se logra progresar lo suficiente a nivel internacional, estamos listos para avanzar a nivel europeo. Bruselas calcula que cada año la Unión Europea pierde 35.000 millones de euros a causa de la evasión corporativa, una situación que no ha dudado en tachar de escandalosa.
No hay tiempo para más, hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy, gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras plataformas digitales y en nuestros boletines informativos en televisión. Nos vemos en una próxima ocasión.